Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Necronomicon, nuestro programa favorito. No mentiras, nuestros programas de fantasmagoría aquí en Twitch. Como siempre y como últimamente nos está acompañando uno de nuestros mejores invitados, ya no es invitado, sino de la casa también. Es que mejor, es el único. No, tenemos invitados los viernes también en Ey, Conversaciones con Fantasmas, pero en esta sesión de literatura nos agrada mucho que Daniel nos acompañe, aparte de ser director de la Sociedad Tolkien Colombia, de ser biólogo y otras facetas ocultas que no se pueden mencionar en estos canales públicos. Daniel tiene una cuenta en Instagram que ya hemos mencionado y también en Goodreads y en otras plataformas que él nos contará ahí poco a poco, donde trabaja también. Creo que combina dos universos, el mundo de la biología, la ciencia y también el mundo de la literatura. Bienvenido otra vez, Daniel, a este espacio. ¿cómo le va, señor? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen. Mentira. Hombre, gracias por la invitación, parce. Bacano que me esté volviendo parte de la casa. Exactamente. Ahorita por el interno le dejo la talla de camiseta, pues a ver si al fin me dan dotación o algo. Sí, así será, así será. No tendremos, al menos el aguinaldo fantasmagórico, sí, sí llegará a tu hogar. Ah, Agradecerte porque estás está sacrificando. quedando grabado, está quedando Eh, grabado. Agradecerte a la gente que nos está viendo en este momento y a vos también, y a Vince que está en la parte técnica, porque obviamente estamos en este momento, creo que está en la selección Colombia jugando contra Chile, y prefieren Ey, escuchar a dos seres humanos hablando de Tolkien y terror que ver los goles de la selección Colombia. Entonces, muchas gracias a todos los que están y también a las oiga, personas que nos van a ver después en este grabado diferido en YouTube. oiga, pero imagine que cómo estará de malo Colombia que hay gente que prefiere a nosotros. Imagínense. Pero creo que va ganando. Yo creo que ahorita vi en Twitter y iba ganando 2-0. Entonces, Va bueno. 2-1, va 2-1 en este momento, aquí estoy viendo. Ah, bueno, entonces tienes un ojo en el partido y un ojo aquí. No, Entonces, nada, nada, no, nada que no pueda Google. vamos a hablar hoy, como siempre, en el Necronómico nos dedicamos a hablar de literatura de terror en general, pero mañana empieza el segundo seminario Tolkien, que va a estar enfocado en el legado de Tolkien. Y bueno, como preámbulo a este seminario, queríamos ver este programa dedicado al horror en Tolkien. Todo pues como un pequeño comparativo. Obviamente esto aquí no es canon, simplemente son ideas que tenemos Daniel y yo, algunos atisbos que encontramos, algunas cosas interesantes que les estaremos comentando y ya ustedes pues, podrán ir a investigarlo en el libro, leerlo a profundidad, opinar, criticar, también pueden escribir en los comentarios, ya sea aquí en Twitch o en YouTube cuando los subamos. Entonces, empecemos a hablar un poquito de esto, que es un tema bastante también candente para algunos, pero pues me hace muy grato que está Daniel, porque Daniel es como también cierta autoridad de Tolkien en Colombia. No, que Entonces, va, no digas eso, hombre, no digas eso. No digas eso que después me crucifican. No, 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 no. Pues eh, un ñoño entonces, más, un ñoño más. No, no, no te pongas con esa autoridad ni nada. pero bueno, tienes conocimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que soy es un Entonces, huevón, mejor dicho. Pero bueno, siga. entonces vamos a arrancar a hablar aquí. En general resumimos como todo lo que se puede hablar de terror. Esperamos que nos vaya bien. Obviamente no podemos profundizar todo, pero estaremos comentando diferentes puntos y aspectos que encontramos en la obra de Tolkien que tienen que ver con el terror. Entonces empecemos, metámonos de lleno con esta vuelta. Si es que esto me está listo. Pues, Entonces, para hay que ver una cuestión, Cristian, es que, por ejemplo, pues va a sonar extraño que hablemos del horror en Tolkien, porque pues Tolkien no escribió ni literatura gótica, ni literatura de terror, ni nada. O sea, lo que él escribió fue fantasy. Pero dentro de la obra sí se encuentran atisbos
y pasajes pues que casan muy bien o que tienen este componente terrorífico. Y es justamente pues a lo que queremos hacer mención. Exacto. Antes de empezar pues también y como dar ahí el asunto de que lo que decías ahorita al principio, de que es como el preámbulo, el preludio, lo que va a ser el seminario mañana y el sábado, es justamente porque pues como ya les contábamos en la edición anterior del Necronomicon, el seminario va a estar centrado en el legado de la Tierra Media, es decir, otros autores que han tenido pues como otros autores y otros medios audiovisuales que han tenido su relación con Tolkien. Entonces, por eso como que vimos que era la oportunidad de hablar de estas dos cosas que hace rato veníamos hablando Cristian y yo entre conversaciones. Entonces, por eso es pues como el Exactamente. asunto de por qué estamos acá compitiendo por el rating de ustedes entre Colombia y Chile versus nosotros. Exactamente. Y aquí no, aquí, aunque el seminario va a ser del legado, vamos a ver más que todo como autores también contemporáneos, pues, o antes de Tolkien, y como ciertas influencias de pronto. Ahí vamos a ver, son teorías, pues, esto nada es oficial. Entonces vamos a tener 4 puntos. El horror en general, para que entendamos qué es, qué entendemos por horror, súper breve, una cápsula. Después el horror cósmico en Tolkien, que es lo que creemos que encontramos. Y después vamos a hablar de algunas escenas de horror en la Tierra Media y otras criaturas de horror en Tolkien. Esto es como en general. Entonces, yo voy a empezar a hablar de esta capsulita de terror y ya después arrancamos con Daniel a evaluar todo el horror cósmico desde la mirada de Tolkien y bueno, y el creador del horror cósmico que podría ser Lovecraft. Entonces, el horror en general, yo puse esta frase para empezar, es inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales y creo que es de uno de los grandes maestros del terror, es Stephen King, y creo que está muy relacionado con lo que vamos a hablar cómo se generan esos miedos en el mundo de Tolkien, qué es lo que le da miedo a los hombres, a los elfos, a los orcos en el mundo de Tolkien. Entonces crean unos horrores y algunas leyendas, algunas cosas alrededor de él, que son lo que genera pues el miedo. Y 3 cositas claras para que entendamos el horror. Esto es sacado de ese gran libro que me recomendó Arbet, uno de los Hill Brothers, que es Danza Macabra, y existe, pues, según Stephen King, el terror, el horror y la revulsión, o la repulsión, digámoslo así. El terror es como una emoción, literalmente. Ahí pongo el ejemplo, la pata del mono, decimos. O no vemos, pues, lo que pasa en el terror es que no vemos el monstruo, es más el miedo que sentimos todo el momento. O sea, no hay nada sobrenatural, sino simplemente es como estamos encerrados y sentimos que una presencia está ahí, o hay algo que va a llegar, o un meteorito que va a llegar a la Tierra, y eso es lo que nos aterroriza, ¿cierto? Lo que nos da terror. O una pandemia, pero no podemos hacer nada, no la vemos, una pandemia no se ve. Después está el siguiente nivel, que es un elemento más fuerte, donde hay monstruos, criaturas, escenas macabras. O sea, ya hay un, digamos, un Frankenstein, hay un Drácula, hay un monstruo del lago, no sé, hay un fantasma, hay una escena macabra, una masacre. Entonces, Hay eso un nos, Balrog. hay un Balrog, exactamente, ahí yéndonos a la Tierra Media, o hay un Nazgûl. Entonces, ahí, Ujú. eso es lo que genera horror. Ese es como el segundo grado. Y eso es por grados. Él dice que es como listo, un escritor que escriba terror, muy teso, es muy bueno. Un escritor que escriba horror, bien, él mantiene. Y el último recurso, se dice que es como el más fácil, entre comillas, porque no es tan fácil, es generar asco o una emoción muy fuerte o desagrado. Entonces ahí está el gore, o simplemente hacer de una descripción de una escena con tripas, cerebros, etcétera. Eso también, Tolkien tiene unas cosillas por ahí, pero no es mucho. Pero en general dicen que el mayor logro en el terror es generar el terror puro, que es más complejo. Por eso el gran ejemplo es La Pata del Mono, que para muchos es considerado uno de los mejores relatos de terror de toda la historia, que es la que aparece también en Los Simpsons, de la manito pues, del mono, y que se tienen 3 deseos, y esos deseos se convierten en otra cosa más pesada, y que se ha usado mucho en la literatura después. Entonces, eso es como en general. Y lo que se busca, lo que les estaba diciendo ahorita es que se busca aterrorizar al lector. Si no es capaz de aterrorizarlo, listo, pongámosle un fantasma, pongámosle un Balrog, pongámosle un Nazgûl, pongámosle un monstruo. Y si no se logra, recurramos al asco. Y ahí es donde es como el terror más barato, entre comillas. Que insisto, es entre comillas porque también hay un terror muy interesante que acude al asco también. Eh, y bueno, otra cosa muy clara para tener en cuenta con el terror y el horror es que coincide siempre con periodos y tensiones económicas o políticas, con preocupaciones que flotan en el aire. Pues toda la historia del terror está relacionada con lo que está pasando en el mundo. Pues, si nos vamos a los 50, estaban pues con esa amenaza de la bomba atómica y todo esto.
Entonces todo el terror está relacionado con eso. El terror de la actualidad, si lo vemos, pues está muy relacionado con el racismo, es una cosa que parece del pasado, pero que está presente. Entonces, por ejemplo, grandes directores como Jordan Peele está haciendo terror de migrantes o negros y eso es lo que aterroriza, pues, lo que se llega a ese nivel de racismo. Y otras cosas, pues hay mucho más, otras temáticas. La pandemia, Mariana Enríquez escribe cosas cotidianas de Latinoamérica, dictaduras, todo este tipo de cosas cotidianas, pero no deberían ser cotidianas. Y aquí llega el punto, que creo que aquí ya Daniel nos puede también aportar un montón, y es que en la Tierra Media ya empiezan a aparecer esas cosas, que es como unas escenas pesadas, unas escenas fuertes. Y yo de una encuentro esa escena de Frodo torturado en Minas Morgul y en Cirith Ungol, y que está muy relacionado con la guerra, que efectivamente Tolkien le tocó vivir la guerra. Entonces, si quieres, Daniel, conversemos un poco, pues así, nos quieras comentar un poquito también qué opinas de eso, del terror de la guerra, y que quizás fue reflejado también en el terror de las minas, de Minas Morgul y Cirith Ungol, y quizás de los orcos, de lo que vio Tolkien. Ok, ¿qué pensás de eso? Pero no es solo ahí, pues, de hecho, Para empezar, lo que pasa es que, no sé, el asunto de la guerra me genera conflicto. Uy, tremendo tiro. Porque no sé, siento que las referencias de Tolkien a la guerra son mucho más directas. Entonces, de pronto sí recurriendo a momenticos más puntuales, más guiños más eficientes, más puntuales, sí, sí puede clasificarse dentro de terror horror. Es más, uh por ejemplo, en este momento se me olvida, la Ciénaga de los Muertos. -huh, Eso en realidad es horror, sí. porque hay una personificación pues ahí de algo, o sea, no es necesariamente malo, pero pues hay ahí una entidad que no es del todo buena. Uh Incluso, por ejemplo, Jackson, eso sí es añadido de Jackson, toda la parte de los tumularios y cuando se meten a buscar al rey brujo y eso, esa parte pues también tiene como su toque ahí de terror. Y aquí yo simplemente lo puse en esa relación a lo que se llama el trastorno por estrés postraumático que da en la guerra y que efectivamente es lo que se ve un poco también en, pues en Frodo cuando queda todo tostado Minas Morgul y cuando Merry también lo apuñalan con el Black Breath, con el aliento oscuro y que tiene que ser curado pues finalmente, pues que pierde la Sí, vista, la voz, que podría ser relacionado con ese trastorno pues de la guerra. Y que ahí estamos viendo imágenes de Donato, un artista, creo que es italiano, eh, no, Giancola es eso, americano, americano, listo, sí, Giancola Donato, y bueno, que significa casi como una pintura renacentista cuando Frodo está siendo torturado en Minas Morgul, es casi como una pintura de Caravaggio, algo así. Y aquí lo vemos también en la película, con ese trastorno, digamos, eh, traumático de la guerra. Hay una cosa también muy importante en el mundo y en el universo de Tolkien, que es su catolicismo, y que eso está muy relacionado con el terror. Eh, Hay unas cartas que se llaman las cartas de Diablo a su sobrino, o Descriptive Letters, en español se fueron traducidas como las cartas del diablo a su sobrino, porque realmente es un diablo que le escribe a su sobrino, a Scrutopo, cómo tentar y cómo condenar a un ser humano, a un hombre. Irónicamente, este libro está escrito por C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, está escrito y dedicado a Tolkien. Y es muy curioso porque no le gustó, porque para Tolkien como católico le decía como el que habla con el enemigo o habla sobre el enemigo, porque es una creencia católica, el que habla mucho del diablo es porque está con él. Entonces eso le generaba a él como también cierto ruido. Y ahí recordamos también a Gandalf cuando dice a Saruman que estudió demasiadamente profundo los dispositivos del enemigo. Entonces que por eso él creía que si es Luis por estudiar tanto los dispositivos del enemigo del diablo para tentar, quizás también estaba del parte del diablo, pues pero era una creencia pues de ellos. Es una afirmación que yo no puedo hacer a rajatabla, pero había un cierto disgusto por ese libro con Tolkien, pero igual con también C. la, Lewis. igual también la cuestión es que la relación de los dos fue muy dispar con el transcurso de Uh los años. O sea, por ratos estaban bien, por otros ratos estaban con sus roces y todo. Entonces, también de pronto ese disgusto, esa incomodidad de Tolkien pudo haber sido producto de un momento de esos. -huh. Como volvemos a lo mismo, estoy especulando porque no soy biógrafo de ninguno de los dos.
Exactamente. Y bueno, ahí tenemos pues que esa relación también con lo católico de Tolkien le hace ver una mirada de lo, el mal o lo monstruoso muy cristiana. Entonces es muy relacionada también con lo satánico, con el Satanás y con todo esto. Eh, para él, el mundo malo es el horroroso, el terrorífico, y no existe tanto el mundo, pues no hay como, hay dos extremos muy radicales. Que eso no pasa con, que eso no pasa con Lovecraft, por ejemplo. Entonces aquí vemos pues la portada de C.S. Lewis, de Cartas del Diablo a su sobrino. A mí me parece que es un libro muy charrito de leer, muy bacancito, por si se quieren dar la oportunidad. Eh, y aquí ya empezamos a encontrar algunas escenas que ahorita nos estaba mencionando Daniel, la primera, la de la quebrada de los, de la Ciénaga de los Muertos, pero aquí yo encuentro también algunas que vamos a mencionar, obviamente no nos vamos a detener en todas, pero bueno, es como ir mencionando cosas que se encuentran como extrañas, de horror, terror, revolución. Encontramos en Gandalf cuando insinúa que Gollum es un caníbal. Gollum fue torturado tanto por Sauron como posiblemente por Gandalf. Pues dice que comía cualquier hobbit por ahí, o, no, hobbit no, comía orcos por allá o trasgos. Eso se insinúa, de hecho, desde el hobbit. Eh, También aquí tenemos un Goliath o Shelob, estas arañas gigantes que dan bastante miedo, que podríamos clasificarlo como horror. Son monstruos horroríficos, literalmente, que causan horror en los personajes que se encuentran con él. Y que creo que ese Goliath que mostramos ahí en la portada de este evento es clave también, ese enfrentamiento pues con Goliath contra Melkor, pues que se encuentran, ese encuentro. Vamos a ver si las tengo por aquí. Bueno, estas son las que había mencionado. eh, el vigilante en el agua, ahorita lo vamos a profundizar más, que es cuando van a entrar a Moria, aparece como unos tentáculos y parece algo muy Cthulhu, muy Lovecraft, digámoslo así, y que de hecho se llama Las Cosas Sin Nombre, así lo menciona Gandalf y después Gimli también. Otra escena es el Rey Brujo cuando amenaza a Eowyn, también es bastante horroroso. Cristian, Y, pero también hay que recordar sobre el vigilante en el agua, es que hay algo que, pues que está como muy en contravía entre Lovecraft y Tolkien, pero pues o sea, los dos lo hacen diferente, pero a mí esas dos partes generan como la misma sensación. Es que, por ejemplo, Tolkien muchas de las cosas que son como del otro bando, nunca las nombra, las describe de forma aterradora, de forma pues horrorífica, pero no les da nombre. Llega a decir dizque Cthulhu. En cambio, Lovecraft hace todo lo contrario, o sea, él las describe, él te genera esa repulsión, él te da ese desespero que dan muchos de los relatos de Lovecraft y también te da un nombre, o sea, él te personifica por completo el temor, el terror que te está infundando. ujú, exactamente, Cambio, por ejemplo, pues acá, o sea, acá el vigilante en el agua o el agua no tiene, pues no tiene más nombre, pues eso no es un nombre, eso es un calificativo. Lo mismo, por ejemplo, de las bestias aladas de los Nazgûl, pues bestias aladas y ya, nada más. exactamente. Ahorita vamos a profundizar más en esas diferencias que con Lovecraft, como con un comparativo. Bueno, y está la historia de Turing, que es una historia muy trágica, pues ese man le pasa de todo, es como, pucha, es como un Job de la Biblia, si queremos, tiene referencias bibliográficas, pues de Biblia, le pasa de todo, una maldición. Después se podría hacer una historia de terror con las aventuras de Beren a través de Eren Gorgoroth hasta Doriath. Creo que también hay otra historia gigante y que se puede profundizar. Y otra escena es la niebla en los túmulos, que también. Esas son escenas pues que mencionamos. Ahorita vamos a ver más visuales pues, para que lo vean en imagen, por si no conocen o no han leído El Señor de los Anillos. Entonces, vamos a hablar, ahora que hicimos como un recorrido así súper rápido, entremos como lo que nos interesa. Ya hablamos de Lovecraft, ya mencioné un poco. Vamos a hablar del horror cósmico, que nuestra teoría es esa. Nuestra teoría es que en Tolkien existe algo de horror cósmico. Porque en el horror cósmico se ataca toda esa noción de lo científico, de lo tecnológico, y es que en el mundo, universo hay algo que nos, o sea, mucho más grande, mucho más potente, unos seres primigenios, los llama Lovecraft, que están ahí todo el tiempo y quieren aplastar la humanidad, que somos chiquitos frente a eso. Para Lovecraft, evidentemente no existe Dios, porque es ateo, pero existen estos seres, estos seres mucho más grandes que cualquier otro ser, que están a la espera de engullir al ser humano. Solo somos como un moquito que pueden aplastarlo. Eh,
Entonces, eso es lo que le generaba a él. O sea, a Lovecraft le generaba muchísimo terror imaginarse que esos seres que vivían allá en el espacio exterior, en el outer space, digámoslo así, en cualquier momento lo pudieran aniquilar. Por eso él vivía paranoico y le daba terror, y eso es lo que él quiso infundir en su literatura, en sus obras. Entonces, cuando nos habla de Nyarlathotep, o de Azathoth, o de Cthulhu, seres así, Cthulhu, que es del mar, está ahí pendiente para tragarse un pueblo completo al mismo tiempo, o Nyarlathotep, que es de Egipto y que también es gigante, o Azathoth, que es del tamaño de la galaxia, es como en cualquier momento pueden aplastar la humanidad y se acabó, porque son seres vengativos, de hecho, los primigenios. Hay una cosa muy clara también en el horror cósmico, que Tolkien también tiene algo de ahí. No sé si habló con, o no sé, porque ahí la teoría nos va a dar unas indicaciones, pero no muchas, pues no muchas pistas. Y es que estos seres primigenios también se llaman o se invocan a través de gente que está loca. Por ejemplo, creo que es en la llamada de Cthulhu, que este chico lee el libro del tío que encuentra en el cajón y pues invoca un montón de cosas. Creo que es en Cthulhu o en Dagon, no me acuerdo bien. Y se invoca pues todo el despelote. Creo que también pasa un poquito, vamos pues no, vamos a ver si son muy forzadas las ideas que encontramos, pero quedarán como a disposición de todos. Oítes, antes de que sigas, una pregunta pues acá, de pronto un poquito off topic. Ajá. Eh, King también tiene horror cósmico, ¿no? Mm, Pues por sí, ejemplo señor. En It Pennywise es algo pues mucho más grande que es de difícil comprensión y que solamente tiene una apariencia según el miedo de cada uno. Y de hecho pues, pues yo el libro no lo he leído, es un eterno pendiente, pues es que es el libro. Sí, ese es un Eh, mamotreto. oh, parce. Pero según también entiendo, o sea, por ejemplo, el enemigo real de Pennywise, o de hecho, pues como se llame el payaso en la vida real, también es otro ente, pues así supremamente elevado y todo lo demás, ¿cierto? Ujú. It, es it, eso, es eso, para él también existe eso, o sea, literalmente eso, como ese ser que se puede transformar y cada, como bien dijiste, que para cada niño o que para cada ser que se enfrenta a él es diferente. Si le tienes temor a las arañas, pues va a ser una araña gigante y monstruosa. Entonces es mucho Bue- más miedoso ese terror. Bueno, y entonces ahora mi pregunta es, y qué pena pues lo off topic, pero chévere pues como hablar de todo esto. ¿Qué más ejemplos hay de terror cósmico, de horror cósmico, perdón, en King? O sea, el de It es el que yo más, pues el único que tengo referenciado, pero o no es algo que él haya explorado mucho. Claro, pues que se me han escrito tanto que como que difícil que no haya explorado varias cosas. Bueno, ahí podemos esperar ahí en los comentarios porque los expertos en King es Arbet y Vincent. Pues yo he leído Misery, he leído It, he leído, tengo uno por leerme, El Instituto, y creo que me falta uno por ahí. Danza Macabra sí me lo leí y unos relatos de él también que ya me los he leído, pero no he leído todo. Quizás sí tiene más cosas. Hay un libro que tiene más de La Torre Oscura, creo que se llama, Sí, pero es más fantasy en realidad. pero no sé si tenga ahí elementos cósmicos, no sé, no lo he leído, Va. entonces no, pero le cuento ahorita Dice en los que, comentarios. Dicen que los Dígame. Lagorils, no sé si se lee así, los Lagorils tienen un poco. Bueno, listo, ahí de pronto en los comentarios nos pueden dejar Vincent y Arbet, contarnos, pero luego que sí hay cosillas por ahí, porque miren, aquí tenemos que los Pictolines son muy chéveres, No, pero que ahí qué pena, cierro ese paréntesis, era solo pues para eso. no, sí, Sigamos, sigamos. y hay muchos escritores de Cósmico, todo el círculo de Lovecraft, que eran como los cultistas alrededor de Lovecraft, antes y después amigos, y después gente que escribió después, como Algernon Blackwood, se me escapan otros, ahorita me acuerdo, ahorita creo que vamos a citar uno, que se me escapan, pero bueno, que eran como todo el círculo de Lovecraft que escribían cosas también así cósmicas, en las revisticas de Weird Tales y todo esto. Y bueno, aquí pusimos el Pictoline, que es como para que entiendan qué es horror cósmico, y hay unas características muy sencillas que ya las hemos mencionado. Un ser superpoderoso, pues como el monstruo siempre es una cosa que quiere destruir el mundo. Como segundo, la apariencia de este ente es horrorosa, provoca trauma, en locura, se enloquecen los personajes. Después dice que hay un culto, siempre hay como cultos alrededor para poder llamar a esa criatura o liberarla de donde está encerrada. Esto nos va a acordar algunas cosas que aparecen en Tolkien también. Las historias son muy pesimistas. Bueno, creo que uno de los relatos más pesimistas que yo he leído en mi vida ha sido con Tolkien, cuando me leí Los hijos de Uri. Creo que es una de las historias más trágicas que yo he leído y más pesimistas que he leído. Entonces creo que ahí también aplica.
están las leyes y emociones humanas no tienen validez en el cosmos, o sea, ¿para qué mierda sirve ser humano? ¿Para qué sirve la ciencia? Estos seres son mucho más grandes. Y esto nos recuerda un poco a los Valar o los Ainur, pues, de Tolkien en el Silmarillion. Y aunque el héroe logre triunfar, termina con serias secuelas físicas o psicológicas de por vida. Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo, también Turing termina con un montón de secuelas con ese final, o el mismo Urim, también la historia de Urim, el papá de Turing. Y otras más, pues creo que Beren y Lúthien también tiene una historia bastante trágica, aunque logran pasar, pero bueno, queda uno mochito pues y todo. Eh, Spoiler, spoiler. perdón, pero es para poder que se entendiera como la tragedia. Mentiras, parce. Después de 6 meses yo no considero que las cosas sean spoilers. Eh, entonces, ahí ya encontramos, esto sí es real, estos son datos reales. Ah, bueno, ahí está otro del Círculo de Lovecraft, Robert O. Howard, que escribió Conan. Eh, La única evidencia de que Tolkien sí leyó a Lovecraft es una carta de 1964 a L. Pratt de Camp, donde expresa su visión ampliamente negativa de las historias contenidas en la antología Source and Sorcery de este último, una antología que incluía The Doom That Came to Sarnath, que es un cuento de Lovecraft, que de hecho es bacano, pero bueno, a Tolkien no le gustó, ahí sí baila, pero normal, eso puede pasar. Tolkien sí leyó a personajes como Lord Dunsany, quien fue gran influencia en Lovecraft. Y en una entrevista de 1967 con The Camp, Tolkien también indicó que le gustaban bastante las historias de Conan, de Robert E. Howard, siendo Howard uno de los miembros del círculo de lectores de escritores de Lovecraft. Y ahí está la original, miren, ahí está la firma original de Tolkien. Este es el librito que él leyó, que tenía varios relatos, como ustedes ven, y ahí está uno de los relatos pues, de Lovecraft. Hay una cosa, Cristian, que a mí me gusta mucho mencionar, es que, pues, según las evidencias que se conocen, Tolkien nunca fue como muy cizañero, o sea, él nunca fue como mal reseñista de los colegas escritores. O sea, él nunca, si tenía sus reservas, expresaba pues como sus reservas y ya, nada más. Él nunca se ponía pues a decir es malo, jamás debería haber escrito nada ni nada. Lo mismo, por ejemplo, pasa siempre me olvida el nombre de este man, de Frank, el autor de Dune, Uh -huh. que pues a él le mandan una copia del libro y cuando le preguntan en una carta que hubo, que cómo va, pues él dice, ah, sí, ahí está. Y de hecho, pues por ejemplo, en Tolkien's Library, un libro de Bronzo Chili, se da pues como pie a hablar de que si Tolkien lo ojeó, no le gustó, Uh pero -huh. nunca fue como capaz de hacer un juicio de valor pues así malo sobre el asunto. Algo que habla pues muy bien de él en realidad. Exactamente. Bueno, y ahí están viendo la portadita de este libro, de esta antología de Stracklet de Camp. Es el ejemplar Eh, suyo, ¿cierto? ojalá, hombre, fue pucha. Creo que se lo tienen guardado porque está firmado por Tolkien. Se lo tienen por allá en un museo, no me acuerdo dónde está. Creo, se lo encontré en Tolkien Archive, en una página sobre Tolkien, pues como una colección de Tolkien, Tolkien Collection, perdón. Y este es un tipo también de literatura muy interesante que de hecho estoy como interesado en explorar. Es como un género del fantasy que es el espadas y hechicería, que de hecho es muy criticado pues por Ursula K. Le Guin y otras autoras. Y de hecho Tolkien le gustaba, pero él no escribió Swords and Sorcery porque en este género los personajes ya tienen poderes y es como más el macho men, el Conan pues súper divo que mata y tiene una princesa y eso. Y a Tolkien y a Ursula K. Le Guin les gustaba más, por ejemplo, era esos personajes que tienen dificultades interiores y tienen que sufrir para llegar al monte del destino. En el género en general, obviamente estoy generalizando, de espadas y hechicería, es el tipo, pues, calabozos y dragones, que tiene un montón de cosas, espada, fuerza, y es un tipo medio guapo, que siempre es como rescatando a la princesa, en general. Esos son los relatos de espada y brujería, pero me parecería muy bacano, pues, también explorar esa temática. Y De hecho, bueno, por ejemplo, ay, qué pena pues que también sea como hágale a medio ver. off topic, es el de lo que es espada y brujería es como el género más, pues el tema en realidad más recurrente en las bandas de metal, que Ujú. siempre es pues tienden a hacer mucho los temas del hombre superpoderoso tipo Hércules que va por China.
Exactamente. Pues, ¿cómo se llama ese que es con Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Ese Es no Conan, ¿cierto? ese es Conan. Conan, sí, ese es Conan, ese es Conan. Ve, de hecho, noticia, si a alguien le interesa, dieron de baja este mes del catálogo la edición de Conan que iba a sacar Minotauro. Se va a retrasar, no sé por qué. Yo sí quiero leer Conan, yo nunca he leído Conan, pero tengo muchas ganas de ver qué onda. Pero bueno, hay que esperar más. Si es que da tiempo, pues, pero bueno. Eh, y aquí tiramos ya cositas que vamos encontrando. En el Hobbit creemos, pues esto es puras teorías conspiranoicas nuestras. Que este es un fragmento literal del Hobbit. Algunas de estas cuevas también se remontan en sus inicios a épocas anteriores a los goblins, cuando le están hablando un poquito, cuando van a entrar a la montaña los enanos con Bilbo, que solo los ensancharon y las unieron con pasajes. Y los propietarios originales todavía están allí en rincones extraños, escabulléndose y husmeando. Entonces, ahí nos genera como, parce, Tolkien estaba pensando en otras vueltas, o sea, hay unos animales, unos bichos cósmicos que él nunca profundiza, nunca los escribe en ninguna parte, no vamos a encontrar nada. Entonces aquí empezamos a hacer el comparativo. Entonces yo quiero que Daniel hable de Tolkien y yo hablo desde Lovecraft, cambiamos ahorita también, y veamos cosillas. Obviamente, insistimos, esto es teoría de conspiración. Si quieres, Daniel, empieza entonces vos. ¿Qué? No te entendí la última parte. Pues que si quieres empiezas vos hablando de Tolkien, este fragmento que encontramos en el libro de Masarbul y lo De que yo una, encuentro en de una, Vagón del Lovecraft. de una. Eso es en la Comunidad del Anillo. Creo que eso es el libro segundo, que ya están en Moria. Y Yes. se encuentran, pues están encontrándose las ruinas de Moria. Spoiler, Moria está hecho una mierda. Y se encuentran un texto antiguo que se llama el libro de Mazar Bull. Y Gandalf lo lee y dice, han tomado el puente y el segundo pasillo. Hemos cerrado las puertas, pero no podemos retenerlas por mucho tiempo. El suelo tiembla. Tambores, tambores en lo profundo. No podemos salir. Unas sombras echan la oscuridad. No podemos salir. Vienen. Entonces, esto nos Corra, lleva, huevón, corra. corra, están encerrados y ahí nos lleva ese terror, al terror literal, o sea, ahí a lo que no está viendo el escritor de este libro de Masarbul, que está llegando, escuchando los tambores, tum, tum, tum. Y esto es lo que escribe, miren lo que escribe Lovecraft en 1919, un relato en primera persona de un narrador condenado, dice, el final está cerca, oigo un ruido en la puerta, como el de un inmenso cuerpo resbaladizo chocando contra ella, no me encontrará, Dios, esa mano, la ventana, la ventana. O sea, igual, hay un personaje encerrado y está llegando una presencia oscura. Y vemos más gráficamente, ahí está Gandalf leyendo el libro de Masarbul Que y de en hecho el es el otro, final del libro de Mazarbul, o sea, eso, esa es la última nota que hay en todo el libro, era antes algo de así que... como era algo así como la crónica de las minas de Moria. Y en la otra imagen vemos ahí el personaje de Dagon encontrando pues a este ser que sale de las aguas, que ya está llegando, pues ahí sí ya le llegó, ahí ya no hay escapatoria. Y ya se enloquecen, pues porque cuando uno ve un bicho así se enloquece, lo que hablamos ahorita. Sigamos con las siguientes escenas. Lea usted En- las de Tolkien, cambiamos acá de papel. Listo. En Tolkien encontramos. En Tolkien son las historias de los Valar y los Maiar relatadas en el Silmarillion. Es decir, o sea, son entidades pues mayores a los humanos, a los elfos, a los enanos, que literal son las encargadas de tener el destino, de guiar el destino de los seres que habitan la tierra. Y pues obviamente comparativamente el asunto es que en comparación de ellos nosotros somos un moco, como decías vos. Exactamente. Y ahí está exactamente lo que dice Lovecraft. Ahí si lo quieres lo lees tú. Historias que refieren a seres antiguos que tuvieron un impacto considerable en la humanidad. Entonces ahí está por ejemplo los Shoggoth, Cthulhu, están también los Shoggoth. Ya mencioné a Cthulhu. No, hay muchos, que sino que son tantos que están los Cualquiera sí. Ghoul. Bueno, los Ghoul, aunque los Ghoul son pequeños, pero está Nyarlathotep que te mencioné ahorita, que es como el mundo egipcio. Está Azathoth, que es de todo el universo, Yog-Sothoth, que es otro gigantesco, que es un ojo vigilante, y Y está, Tutankamón. no, ese Ah, no, me equivoqué creo que entonces. se me olvidó otro, pero bueno, ahí me iré acordando. Starlight, creo que se llama otro, no me acuerdo, pero ahorita me acordaré.
Entonces, en Tolkien, ahí volvemos, aquí en mi celular aparece que estamos fuera de línea, pero además que estamos todavía conectados en vivo, pero no me está cargando, no sé, además que es mi celular. En Tolkien se narra la maldición de los Noldor, o la maldición de los Valar sobre los Noldor, una maldición, la maldición de Uri. Se habla mucho de maldiciones y del peso de estas frente al destino de personajes de la Tierra Media. Espérate que yo tampoco estoy viendo la transmisión. No sé si es que se cayó o qué. Vincent, nos estamos viendo. Producción. O sea que llevamos 20 minutos hablando y nadie nos está escuchando. No había como se... Ah, bueno, estoy Bueno, intentando volver a conectar. Hágale. estábamos revisando con el bar, muchachos. Qué pena, volvimos. Listo. Entonces, Cristian estaba mencionando la maldición de los Noldor, ¿cierto? Sí, exactamente. Y de Uri también. Bueno, la vuelta es que, pues, la cosa es que la maldición de los Noldor da para toda una saga, pues que es todo lo que se cuenta en el cuenta Silmarillion. Ujú. En Lovecraft está sobre, o sea, familias o inclusive linajes, es decir, familias en extenso, que estaban estrechamente asociados con la culpa, que los Sí. atormentaba todas estas cosas. Yo no sé si Daniel se ha leído un relato muy No, recomendado, se llama Las ratas en las paredes, de Lovecraft. no, nada, ese sí no lo he leído. Y es muy bacano y es sobre una familia que está maldita, pues un linaje familiar que esconden profundos secretos debajo de su castillo. Es que sabes cuál es el problema mío con Lovecraft, que siempre que lo leo quedo con más ganas de leerlo. Hay cosas muy chéveres. Entonces, sí, 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 sí. O sea, yo de Lovecraft he leído poco, que tampoco me la voy a dar pues aquí de que sí, claramente lo he leído todo. No, pero ese es el problema que tengo con Lovecraft, que siempre que leo alguna cosita de él, quedo como embebido en el hombre. Listo. Hay que también la invitación pues para irlo leyendo. Yo tampoco he leído todo, obviamente. Es muchos textos, muchas cosas, apenas estoy explorando su universo. Eh, También en Tolkien, muchas de las víctimas de Melkor o Morgoth, que es como el ser más oscuro de la Tierra Media, no pudieron escapar de las consecuencias de sus propias maldiciones o maldades. Pasa pues en el mundo de Tolkien. Y en Lovecraft muchos de sus personajes se ven obligados contra su voluntad, o mejor juicio, a participar en eventos que preferían no hacerlo. Es decir, o sea, también está el asunto de que en ninguno de los dos el destino está por encima Ay, se me olvida este invento extraño. Del libre albedrío. Exactamente. Oiga, Listo. paréntesis, 3-1 quedó el partido, ganó Colombia. Ah, bien, bien. Está recuperando ¡Vamos Colombia. a Qatar, hijo de madre! Aquí pusimos dos imágenes muy potentes de dos seres. En el lado izquierdo pueden ver a Aule, uno de los creadores de la Tierra Media también, de los enanos, de la parte de la Tierra, uno de los Ainur, de los Valar. Y en el otro lado encontramos a Azathoth, que es como que se quiere consumir el universo. Miren que es como del tamaño de la galaxia, algo así, de galaxias y de planetas, y que está acechando también todo el tiempo para destruir. Esa es la mentalidad pues de Lovecraft. Lovecraft sí es destrucción. Tolkien tiene una mirada más de creación, Más, como más así. catastrófica en realidad. Exactamente. Sí, señor. Sigamos. Ahora combinemos. Usted dice el de Tolkien y yo digo el de Lovecraft y después Tolkien digo yo y usted dice el otro. No, pero semejante coreografía es esto, pues. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta de que los relatos de Tolkien son el mundo, perdón, que narra Tolkien es un mundo prebíblico, pero no obstante se proyecta una perspectiva monoteísta que Ujú. alinea a los ángeles leales y sus aliados contra los ángeles rebeldes y sus sirvientes. Es decir, o sea, hay que entender la cosmogonía de Tolkien porque Tolkien siempre consideró pues de hecho así comienza a decir Marillion, diciendo que en el principio estaba Eru, que por los primeros nacidos se llama Ilúvatar, y es ese poder supremo que es el dador pues de vida y de todo lo que hay sobre la Tierra Media, y que los que nosotros estamos mencionando, es decir, los Valar, está Manwë, está, ay, se me olvidaron, está Barda, está
Orome, bueno, todos estos son en Ulmo, realidad Ulmo. ¿Cómo es que el que llaman el de los enanos, que ahorita lo mencionas, me Aule, olvidó? Aule. Aule, Tatulcas. Tulcas, o sea, son en realidad pues poderes que existen de un grado menor que Ilúvatar para administrar pues legalmente lo que es la Tierra, lo que es el mundo como tal. Exactamente. Y ahí nos están diciendo en los comentarios, Red Eye nos dice que el episodio de Masters of Horror de las ratas en las paredes es muy bueno, es de Stuart Gordon, y que Azathoth es el más difícil de vencer en Arkham Horror. Arkham Horror es un juego de mesa brutal, entonces, y de hecho si se despierta en el juego, se pierde de una. Pierde Hay que una. invitar a la niña para Oh. que juguemos Arkham Horror. Usted siempre lo invita a uno cuando uno ya tiene cosas que hacer. Eso es como que usted sabe, yo estoy seguro. Yo sé que está ocupado, te lo invito. Sisas, sisas. Entonces, ahí Dani nos habló de lo prebíblico que tiene Tolkien, esa mirada de los ángeles y los demonios. En Lovecraft, la religión es una herramienta utilizada por seres humanos para esclavizar a los seres humanos, ¿cierto? Eh, entonces, es totalmente diferente. Es algo que debe ser desafinado y repudiado a través de la contemplación racional y el escrutinio científico severo. De hecho, pues, para vencer esa religiosidad, se tiene que usar la ciencia y la tecnología. O sea, se pierde la cordura con la religión y se recupera con la ciencia en el mundo del universo de Lovecraft. Y en el mundo de Tolkien, por otro lado, el horror de Tolkien representa la corrupción del alma y el daño que inflige a la condición humana. O sea, el mal está relacionado directamente con el horror, con lo feo, con lo poca, estéticamente horrible, horripilante, repulsivo. Sin dejar de lado, pues que también en ese punto Tolkien es bien maniqueísta. O sea, hay un bien y un mal. O sea, no, para él no hay grises en ese caso. Y por el contrario, el horror en Lovecraft representa la incomprensibilidad del cosmos. Es decir, ese miedo a lo desconocido, ese vacío, ese término a mí siempre se me olvida. ¿Qué es? El libre albedrío. No. Hombre, o sea, es que, bueno, no, yéndome por otro lado, es que Justin Gardner, en un libro que se llama Maya, el protagonista es, pues, Justin Gardner, el que escribió El mundo de Sofía, con el que a más de uno le enseñaron filosofía en el colegio. En Maya, el personaje principal es un biólogo, Ujú. y él dice que los científicos viven en un vacío cósmico, si no estoy mal, que lo dice algo así, o sea, como una interesante. Bueno, en fin, whatever, sigamos. No, 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 pero bien que vas planteando como las cositas también. Y No, pero aquí, es muy interesante porque me identifico mucho con eso, con esa perspectiva que pone el man en el hombre, en el personaje. eso. Y aquí estamos viendo estas dos imágenes de Melkor o Morgoth encontrándose con un Goliat, que es este ser gigante, arácnido. Y en el otro lado encontramos a Yog-Sothoth. Creo que este es Yog-Sothoth, si no me equivoco. Es que son unos nombres muy raros. Ahí me disculpan los puristas en Lovecraft, pero creo que este es Yog-Sothoth, que tiene el ojo gigante, si no estoy mal, que lo ve todo. Y ahí ven el ser humano minúsculo, que además que lo invocó, se lo va a comer. Eh, de Prepárate, mi amor, porque esta noche. Exactamente. No, de hecho, ahora que hablas de eso, hay una cosa que es muy compleja en el mundo de Lovecraft, que podremos hablar más adelante, es muchas teorías que hay alrededor, y es que todo lo tentacular, hay muchos huecos y todo, es muy sexual en el mundo de Lovecraft, porque Lovecraft también era una persona sexual. Entonces, dicen, pues eso no está confirmado también, pero sus amigos y algunos círculos de Lovecraft, que también esa mirada a lo sexual, a lo tentacular, a los, pues como si, como orificios, casi como vaginales, haciéndole como una referencia, eran por su sexualidad. Entonces, que dicen pues que por eso sus monstruos eran así también. Bueno, ahí cerramos nuestro capítulo y vamos a empezar a hablar de algunas escenas para que ya dejemos preguntas, comentarios, algunas escenas que encontramos sobre el horror en la Tierra Media. Horror, terror o repulsión, ya cada uno mirará qué es. Iremos mirando. Las iremos pasando así súper rápido porque no lo vamos a detener en cada una porque nos podríamos quedar analizándola 15 minutos o más. Entonces simplemente es como mencionarlas. Yo mencionaré una y después Daniel otra y así vamos. La quebrada de los túmulos, la pueden encontrar en la Comunidad del Anillo, en un capítulo que se llama Niebla en la quebrada de los túmulos. Ahí encontramos
referencias a huacas, digámoslo así en colombiano, a monstruos En que tienen latinoamericano. en latinoamericano, En quechua, en como, quechua. como tesoros escondidos en huecos y almas en pena que los están vigilando. Literalmente es eso, literalmente es una huaca, los túmulos. Pero en el mundo anglosajón existen también y se les llama tumulares. Y en el mundo de Tolkien existe un capítulo donde hay tumulares. Y ahí De hecho, veremos. Sí, sí, no, sí. termina la idea. No, la idea era esa, de, pues como que, de hecho, la única forma de como combatir la huaca es a través de la magia, pues cierto, porque lo rescatas Tom Bombadil, Y eh, entonces como que solamente a través de la magia, y lo mismo pasa con las huacas en Latinoamérica, tiene que hacer un conjuro, un cierto ritual para poder conseguir el tesoro. un Viernes Santo, todo lo demás. Es, Sí, sí, sí. ¿Que te acordás que cuando presentamos esta, es que cuando presentaste esta, te mencionaban, pues mencionaban algo que como que también existen los túmulos en la mitología nórdica? ujú, Es que interesante, pues como ver también que es un patrón bastante común. en todas las religiones, digámoslo así, Sí, religiones, sí, más que religiones, culturas. sí, 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 mejor llamémoslo así. Siguiente, Bueno, cuéntanos el un paso poquito. de Caradras. El paso de Caradras sucede en la Comunidad del Anillo cuando pues están recién salidos del concilio de Elrond y forman la Comunidad del Anillo y originalmente era el asunto de pues no pasar por Moria, sino subir la montaña, hacer pues así como una etapa reina en el Tour de Francia, pero sucede que todo empieza a salir mal cuando todo aparentemente iba bien y hay una tormenta, pues les toca renunciar al asunto, aún así Gandalf intentando hacer pues magia y recurrir a sus poderes para salvarlos, pero no, porque también está el asunto de que Sauron está involucrado en el por qué no pueden pasar Caradras. De hecho, pues por ejemplo en la película es muy bonito cómo lo interpretaron a lo lejos Saruman. Haciendo ese conjuro a lo lejos, así con esa voz toda potente de tenor de Christopher, que tenía Christopher Lee. Ujú. Pero bueno, pues ya quedan ustedes como que de pronto digan si es terror, horror o repulsión. Claro que repulsión aquí no, pues porque no hay tripas, pero Sí, sí. Este es más horror, yo creo, por esos seres gigantes ahí, esas cosas. Vamos, pues ya cada no, uno mira. sabes, no, yo digo que es más terror. Para mí es más, perdón, es más, sí, es más horror. Horror, No, horror, perdón, ¿cuál es el que no tiene ser? Es terror. horror. Es el terror, es terror porque pues no hay así, no se ve el peligro latente. Pues, a ver, sí hay un peligro latente, sí se ve, pues es una luz de nieve, pero no se ve pues como la encarnación de ese peligro. Ujú. Siguiente, amigo periodista. Siguiente, seguimos El Vigilante en el Agua, que ya lo mencionamos más o menos, también está en la Comunidad del Anillo, capítulo que se llama Un viaje en la oscuridad, el libro segundo, capítulo 4. Y bueno, es un ser como un tipo kraken, tipo muy catulesco, como me encantó eso que no lo había percibido, que ahorita mencionó Daniel, los seres, esos seres del otro lado, los seres oscuros, Tolkien no los nombra, sino que los describe, y creo que eso es muy importante porque nombrar las cosas es muy importante, y quizás Es un ese temor de poderoso. ese temor de Tolkien a lo oscuro era como no las voy a nombrar porque no va a pasar del otro lado. Quizás, esto es pura teoría que estoy aquí hablando mierda, pero creo que podría ser eso, no las nombraba por algo. Es muy poderoso, como tú dijiste. Nombrar las cosas es darles fuerza y que lo va a hacer Ursula K. Le Guin en su literatura. Darle nombre a las cosas es darle sentido, darle vida. Entonces creo que es muy bacana esta escena, muy Lovecraftiana, y nos queda ahí como, venga, ¿quién era ese ser que estaba ahí? Nunca vamos a ver, pues. A no ser de Eh, que el otro año descubran una servilleta en la casa de Tolkien que nunca habían encontrado, y en la servilleta un nuevo libro, porque eso cada año sale librito de cosas inéditas, entonces ojalá que encuentren un texto y que diga los monstruos en Tolkien, ¿se imagina? Pues pucha, que de explique todo hecho, eso. pero no, de hecho, ¿sabes por qué yo digo lo de los nombres, Cristian? Pues porque Tolkien era filólogo. Tolkien entendía y conocía y comprendía in extremis el poder que tienen las palabras y de que darle pues un nombre es revelar mucho de su naturaleza. De hecho, pues, Exactamente. no sé, a mí siempre aquí, hoy estoy como todo disperso, ya estoy como llegando a la tercera edad. Que yo tengo un profesor en la universidad que me hablaba mucho de eso, o sea, que cuando usted no tuviera como conocimiento de algo fuera la etimología de la palabra y ahí encontraba el sentido de las cosas.
Ujú. El término que usa Gardner, me acaba de acordar, no te iba a interrumpir, es existencialismo cósmico. Casi nunca lo había escuchado. Ese es tremendo, lo descubrí en ese libro de Justin Gardner, se llama Maya, y me gustó mucho. Existencialismo cósmico, y el personaje, que no me acuerdo cómo se llama, habla con un camaleón, está pues, paréntesis, si quiere corten la transmisión en este momento. No, no, no. Está por allá en el Indo-Pacífico esperando que el cambio de milenio, en 1999, y el man habla con un camaleón. Y el camaleón hay un momento, cuando llega a la habitación, que lo cuestiona sobre muchas cosas, que por qué él es así y todo. Entonces le dice, en un momento de eso, le dice que ese es el estado natural de los biólogos evolutivos, el existencialismo cósmico profundo en el que debo de vivir para intentar entender todo lo que sucede a mi alrededor. ¡Uah! Pesado, pesado. Total, total. Bueno, otra escena, esta pues yo creo que no hay que escribirla, no hay que comentarla, solo mencionarla. El Balrog de Moria. Todo iba relativamente bien cuando todo empieza a ir relativamente mal porque Pippin se le ocurre hacer algo que todos sabemos que no vamos a decir y pues se despierta una bestia eh, pues antiquísima, data desde la primera edad, inclusive pues hay veces que se dice que inclusive son más antiguos y no, y la única es correr, literal, porque, o sea, hasta los orcos le temen. Y Ujú. solamente pues una persona o un personaje que esté como a su mismo nivel puede luchar contra él. Y spoiler, es Gandalf. Y bueno, pues los que vimos primero la película y después leímos el libro, yo lloré acá, yo dije, no, maldita sea, cómo se va a morir Gandalf. Pero bueno, de Y hecho también ahí, es muy curioso, ¿sabes? Que es muy curioso porque George Martin menciona que esta escena a él le pareció tremenda, que porque él decía que si un autor se tomaba pues tenía la autoridad de matar a un personaje tan importante, pues lo podía hacer cualquier persona. O sea, indirectamente Tolkien le enseñó a Martin a matar a todo el a mundo. matar personajes, sí, claro, eso es verdad. Y lo que te iba a complementar es que es muy curioso porque si es horror cósmico puro, recuerden lo que dijimos ahorita, que un ser indefenso es el que lo despierta, como esos seres primigenios. Y aquí es como Sí, señor. los enanos despertaron pues al Balrog antes, pero en la historia de la Comunidad del Anillo es este ser chiquillo, como un hobbit, que es el que se encarga de cometer estupideces y despertar ese dios ese primigenio malévolo que puede acabar con toda la comunidad. Entonces me parece que tiene ahí una cosilla medio horror cosmiquilla, digámoslo así. Sí, 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 sí. Y Buena bueno, anotación. y tenemos como un poco también de lo mismo, que ya Daniel sino que hay otra referencia a las dos torres, pues cuando Gandalf les cuenta la historia de qué pasó con el Balrog. Sí, que ¿Qué también más? que también es pues parte como de bueno, esta parte de realidad es muy contraria, porque mira que es horror cósmico en la primera parte, es decir, cómo aparece en la Comunidad del Anillo, pero al final mira que Gandalf no termina diezmado, o sea, ni frustrado, ni de psiquiatra, ni nada, o sea, en realidad pues también es como la redención y la magnificación del personaje después, o sea, porque fue tan pro que derrotó un Balrog, esto no es spoiler porque ya se vio las películas, derrotó un Balrog y también tiene derecho pues a crecer y hacer ahora Gandalf ya no el gris, sino Gandalf el blanco, el más poderoso de Sí. todos los Istari. Si O lo sea, hubiese ahí escrito está como Lovecraft, que las dos van como en contravía, o sea, eso. la, la, la llamada, pues, como la invocación, es completamente horror cosmoquiana, por decirlo de alguna manera, Sí. pero el final, pues, no es tan terror cósmico, tan horror cósmico. Y aquí si lo hubiese escrito Lovecraft, me imagino que Gandalf hubiese entrado en la locura y no sé, estallaría todo, mataría a todo el mundo, que es lo que pasa con los personajes de Lovecraft. Otra de las escenas, ya Daniel nos la mencionó, la Ciénaga de los Muertos. Eh, Están las dos torres a través de las ciénagas en el libro quinto, capítulo 2. Y bueno, aquí es muy parecido como a las ánimas aparecidos eh, que van a encontrar en un campo de batalla de gente muerta. Y lo que genera es que hay fantasmas. Y literalmente es como hay maleficios y fantasmas. Creo que es bastante terrorífico y que está muy bien, digámoslo, reinterpretada por Peter Jackson. Alargarnos pues en esta como más detalles.
Bueno, la Troya la araña, las dos torres. Eh, una cuestión inclusive que ha dado para muchos debates, porque los primeros estudios que se hicieron sobre Tolkien por allá en los 60 y en los 70 tuvieron una interpretación un poquito freudiana del asunto y se metieron pues con cosas que no era, que el antro de ella la araña representaba la cavidad de las mujeres y que Frodo el que entraba era la representación del falo. Va, no es así la cuestión. O sea, en Ah, realidad eso pues aparece en Joseph Pierce, no, en Tolkien Hombre y Mito, creo que eso aparece ahí, sí, Pierce lo menciona, pero antes alguien ya lo había ya lo había mencionado. hecho. Sí, 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 o sea, lo único que hace es replicar, hacer bulla de las cosas que no son. que no son, sí. Pero no, o sea, pues finalmente el antro de ella, la araña, es donde está la trampa, donde ella come, porque pues lo que hace es como todas las arañas, ser cazadora oportunista, y es una trampa que le tienden entre la araña y Gollum al pasaje. O sea, es decir, Gollum tenía una, un trato con ella, que pues si ella le daba comida, ella lo dejaba vivir siempre. Y Frodo es víctima pues Esa trampa, de de ese esta chanchullo, trampa. ¿Cómo? de ese chanchullo que hicieron. Total, total. Pero pues ahí también está uno de los puntos catastróficos de Tolkien, que pues no tiene pues ese final triste y ese final pues como caótico que tuviera si fuera escrito por Lovecraft. Porque pues Frodo sale vivo de ahí. El spoiler, no mentiras. Hoy estoy arruinando el libro, pues, o sea, a todo dar. No, 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 pero es importante pues también dar referencias. Y ya para ir terminando, mencionaremos algunas criaturas. Hay muchas, pero nos vamos a quedar con algunas, porque si no nos quedaríamos toda la noche. Mencionar cosillas que encontramos, eh, los tumularios, que ya los mencionamos, que son como un tipo de fantasma o sí, ánimas en pena que están cuidando estos tesoros, que están cuidando estas huacas. Lo estoy hablando en el idioma latinoamericano. Y la única forma, pues, hay como alguna forma para poderlos combatir, que es con magia. Y lo que ellos hacían es envolver en sudarios a las víctimas. Eh, y ya, es como que lo que pasa pues con estos seres que viven debajo de las tumbas, digámoslo así. Los- Eh, Dale vos con los vampiros. bueno, los primeros vampiros que aparecieron en la Tierra Media, normalmente en Tolkien las cuestiones es que pues, es muy maniqueísta, hay que decirlo, pues no es un secreto, y las cosas bonitas aparecen en el lado bonito y las cosas malas aparecen en el lado malo. Entonces los primeros vampiros, los murciélagos pues grandes, gigantes, aparecen del lado de Morgoth, que es el señor oscuro, pero pues no se tiene sino una mención ahí pues muy escueta sobre el asunto. La única mención que tiene directamente es en la balada de Leithian, es decir, en la composición poética que existe de la historia de Beren y Lúthien, y que es pues que los persigue a ellos, o sea, que va en pro de Lúthien cuando Beren la rescata de la prisión de hierro de Nangbak. Eh, Muy curioso que, por ejemplo, este personaje, o el personaje pues, principal en forma de vampiro, de murciélago, en la Tierra Media, es una mujer. Y su nombre es Turinhuetil. Y es la única mención. O sea, primero, es un personaje femenino y es la única mención que se tiene directamente de los vampiros. Y como siempre, pues también está el asunto de que son personajes divinos, pues caídos en desgracia, que se alieron con Morgoth y hicieron todas sus, sus fechorías. Es una descripción muy imprecisa, siniestra, oscura, con alas gigantescas, perdón, de murciélagos y rematadas con unas garras de hierro en sus extremos. Y creo que también hay un atisbillo, pues como un atisbo de Lilith, esa leyenda de Lilith, que es la primera esposa de Adán, la verdadera primera esposa y que se revela contra Dios y sale del paraíso y es la que se convierte en la madre de todos los demonios y los vampiros y de los gigantes. Entonces creo que también, y que era una vampira, de hecho también Lilith. En en otras literaturas u otros relatos se le considera como la madre de los vampiros. Entonces quizás también haya ahí una cosita, pues no sé. A Tolkien como que no le interesaba mucho desarrollar ese personaje, creo. Y que también aparecen ahí en el Hobbit. Hay una mención de unas criaturas vampíricas que sobrevuelan el campo de batalla alimentándose de la carne de los caídos.
Carroñeros. como unos carroñeros, exactamente. Obviamente hay fantasmas. Creo que la película es la que más importancia le da, porque aparecen los fantasmas a bolear, a salvar la patria, pues el dios ex máquina de la película es los fantasmas, pero creo que es muy interesante también la creencia en los seres, o el arraigo. El fantasma siempre es un personaje arraigado, un personaje que es como una sombra del recuerdo, o como dice Guillermo del Toro, un recuerdo envuelto en ámbar. El ámbar es como esa presencia fantasmal. Entonces creo que no podían faltar también los fantasmas en Tolkien, que se encuentran en su obra en varias partes, y sobre todo los encontramos al final de la Tercera Edad, en las ruinas de Osgiliath, Osgiliath, Osgiliath. Osgiliath, Osgiliath, en las ruinas abandonadas. Ahí es llamada la ciudad de los fantasmas también. Y nada, esto es, hay más, hay muchos más. No hablamos de los orcos, no hablamos de los licántropos, no hablamos de los Urujai, de los trolls, porque nos quedaríamos toda la noche. Pero mencionamos como los más desconocidos para traerlos también como a, A colación, sí, a no quedarnos colación. pues en el cliché en realidad. Pues. Porque obviamente pues los orcos tienen una connotación eh, maniqueísta, me gusta mucho esa palabra, de Mijo, que, es que yo sí he leído cositas. de que es como Esto no es moda, esto no es moda, esto no es moda como dicen por ahí los necios. Eh, eh, pero bueno, entonces que ahí es la invitación a seguir explorando. Esperamos que les haya gustado todo esto que hemos comentado. Es un recorrido muy rápido de teorías y cosas que hemos encontrado analizando esta obra de Tolkien desde los ojos del terror. Insistimos, es desde una mirada de los fans. Aquí no hay nada escrito porque Tolkien no dejó nada escrito sobre esto. Entonces es un poco un pequeño recorrido que esperamos que les guste. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, comentario, que lo pueden dejar aquí en los comentarios de Twitch o lo pueden decir en los comentarios de YouTube más adelante. También pueden decir, estoy en desacuerdo con ustedes, es pura paja. Tolkien nunca escribió terror y esta es muy válido. Para nosotros tenemos estos elementos que encontramos y nos parecen muy interesantes. Y a mí, como yo soy fan de Tolkien, fan del terror, me parece una cuca que Tolkien haya escrito cosas también muy oscuras. No con el ímpetu que lo hubiese escrito Lovecraft o que lo hubiese escrito Stephen King, pero creo que lo describió como dejándonos también unas cosas muy interesantes del terror, de cómo puede ser el universo oscuro. Y que Y creo que, claramente, sí, sí, no, dime, termina, dime. termina, termina. No, iba a decir lo de que lo que me parece bacano en la Tierra Media de Tolkien es que no hay tanta luz, o sea, obviamente hay luz, pero cuando hay tanta luz se encandila tanto que uno no alcanza a ver la belleza del mundo. Y creo que Tolkien, al meter la oscuridad, nos permite ver la belleza del mundo, porque cuando uno hay, como digo, insisto en eso, cuando uno ve unas cosas tan bonitas, no sé si llegan, por ejemplo, a Zara, a esos almacenes, y que todos con una luz así intensa, y uno es como, uy, parce, voy a salir de aquí porque no aguanto. Para mí es necesario que en el mundo también exista la oscuridad, las sombras, para poder ver la belleza y apreciarla de otra manera. Y ya, eso es lo que quería decir. No, y también recordar que dicen pues que igual, o sea, si bien pues Tolkien puede o no puede que haya escrito terror, lo hizo con finalidades muy diferentes a Lovecraft, pues como les dijimos desde el principio, la obra de Tolkien tiene un componente mítico muy importante. La de Lovecraft pues también tiene componente mítico, pero la principal característica de Tolkien es la eucatástrofe, es decir, que mostrar que en algún momento las cosas van a mejorar, en algún momento. Y también está el asunto se me olvidó lo que iba a decir, de lo mítico, bueno, y la subcreación, o sea, que también está el asunto de que la subcreación, es decir, que el hombre por naturaleza tiene el derecho también a imaginar cosas. En cambio, Lovecraft pues es todo lo contrario, es decir, todo vaya a salir mal, todo va a salir mal, corran, porque nos van a destruir. O sea, se haga de cuenta Billy sentado por allá montado por allá en el fondo, nos van a destruir a todos. Literal. Pero bueno, ahí les queda la invitación, lean a Tolkien, los que no lo han leído, lean su obra, que es una maravilla, y lean a Lovecraft, lean a los escritores de terror maravillosos como Stephen King, Mariana Enríquez, un Ahí montón. estaban diciendo, ahora que estás diciendo de Stephen King, ahí estaban diciendo que La Niebla también tiene horror cósmico. Yo no leo La Niebla, me vi la película. Pues en los comentarios estaban diciendo eso, cuando lo estábamos mencionando. Gracias Eh,
al televidente que los mencionó. Hay saludos gigantes a U Puerta, creo que es U Puerta. Espero que les haya gustado también esta conversacioncita. A Tramontana 333, no sé quién más estaba por ahí. Y Daniel también, en la película también sale de horror cósmico, sí, en la película, por eso. Ahí sí, la película sí la he visto, el libro no me lo he leído. ¿Qué te iba a decir, Daniel? Hablemos un poquito mañana, que empieza mañana y que para las personas que nos están viendo, que nos van a ver después también, pues van a ver, yo no sé si diferido el seminario o alguna cosa. Bueno, no, o sea, como les decíamos al principio, esto fue como una excusa para una antesala al seminario Tolkien de mañana, al segundo seminario Tolkien que organiza la Sociedad Tolkien Colombia Orodream, que este año lo dedicamos como al legado de la Tierra Media. La idea es cómo hablar un poquito de todos estos asuntos de donde se ha permeado la obra de Tolkien. Entonces, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de las películas también. Bueno, no, pues hay mucha cosa, hay programación muy variada. Vamos mañana desde las 12 del mediodía para Colombia, 7 de la noche para España y vamos hasta las 5 p.m. en el canal de YouTube de la sociedad y a las 7 venimos acá para Twitch de Fantasmagoría, pues que salieron con nosotros. Vamos a estar mañana y el sábado. Las inscripciones ya pasaron, pues perdón, pero también hay que llevarle un poquito de control al asunto. Pero si les interesa pues el tema, después vamos a compartir toda la información en las redes sociales y los enlaces pues van a quedar abiertos para todos para que lo disfruten. No, es eso, hombre, pues yo creo que no hay nada más que decir, estamos pues como emocionados, hay invitados muy tesos, hay gente que vale mucho la pena, todas las ponencias están tremendas, pues yo las quiero escuchar ya todas y no, es eso, y prometo no llorar. No, está imperdible este seminario y bueno, que sirva de preámbulo, que miren que Tolkien se puede mirar desde muchas miradas. Eh, Exacto, sí, es que esa también pues como la idea, o sea, que queríamos que fuera como un preámbulo desde el punto de vista de otra mirada a Tolkien, a ver qué pasaba si lo mirábamos desde otro punto de vista. y hay que dar la invitación para que lo exploren. Y ya pronto también, cuando termine el seminario, puedan ver las charlas si no se inscribieron, los que se inscribieron, que aprovechen. Y nada, nos seguimos viendo también. Recuerden que mañana nos vemos a las 7 de la noche aquí en el canal de Twitch con un especial de cortos creados por fans de Tolkien. Vamos a ver 3 cortometrajes. ¿Cuáles Pero vamos a ver? A ver, anuncio. anunciamos de una vez. Sí, acá, en exclusiva para los fieles televidentes para la gente que prefirió vernos a nosotros que el partido de Colombia. Bueno, vamos a ver un cortometraje que se llama The Hunt for Gollum o La cacería de Gollum. Vamos a ver otro cortometraje que se llama Beren y Lúthien. Y vamos a ver también, si nos alcanza el tiempo, depende de nuestras conversaciones si hablamos mucho, pero la idea es también ver otro que, que personalmente no he decidido si ver una obra que es más desconocida, o sea, que está salida de Señor de los Anillos, que es Mr. Bliss, o ver otro cortometraje del universo de la Tierra Media, digámoslo así. Entonces, pero esa decisión la tomaré aquí mañana para ver que no se nos alargue tampoco mucho la sesión y que podamos conversar también un poquito de los cortos, quién los hizo, porque hay fans haciendo también esto y qué implica también eso. Entonces, a las 7 de la noche mañana nos vemos como si fuese un cine club de cortos de Tolkien. El sábado tampoco nos vemos en Fantasmagoría, sino que aquí en el canal de Twitch durante todo el día en el canal de YouTube. La gente que está inscrita van a estar en el seminario. Y a las 7 estaremos en el lanzamiento aquí en Twitch de la revista Dragón Verde, que es la revista de la Sociedad Tolkien Colombia Oro de Ruin. Va a estar también muy chévere, con descuentos especiales para los que estén conectados. Y el domingo, si nos vemos en Fantasmagoría de nuevo, con Las Capas del Miedo, jugaremos el capítulo 3 de Evil Within. Y más tardecito, a las 6 de la tarde, estaremos con el Gran Guiñol, con los Hill Brothers, que estarán también contándonos un poco de la actualidad del cine de género y las últimas películas que han visto, analizándolas y puntuándolas. Entonces, nada, Daniel, muchas gracias por este espacio, por toda esta conversa tan chévere alrededor de la obra de Tolkien y de su mirada terrorífica. Y gracias a todos que estuvieron conectados. No, mi mirada no es terrorífica, es la que me dieron mis papás. Ah, bueno, la mía sí es terrorífica.
Mentira, muchas gracias a todos que estuvieron acá, y bueno, no, pues de verdad que ya lo esperamos y ojalá se animen a leer a Tolkien si no lo han leído, o a leer a Lovecraft, o a ver las películas, o a hacer lo que quieran. Nos vemos, que descansen mucho y los que están inscritos en el seminario, nos vemos mañana también en el seminario. Un Y abrazo para oiga, todos. oiga, vacúnense, que de verdad que es importante, pues Para que, increíble que en pleno siglo XXI uno tenga que sacar se me olvidó otra vez la palabra, su tatata cósmica. su Se me- existencialismo cósmico. Su existencialismo cósmico, uno tenga que gastar su existencialismo cósmico diciendo a la gente que la ciencia funciona, que las vacunas sirven, que no es una conspiración. Entonces vacúnense, por favor, para que esto algún día cambie y mejore. No, Eso. lean mucho, vayan, lean mejor, cojan Y oficio y lean. se vacunen para que puedan ir a Fantasmagoria en octubre, Melitos. Pues podamos disfrutar del Eso, 22 al 31 de octubre. eso. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo para todos y sigan leyendo mucha literatura de género, viendo mucho cine de género. Y chao.